Bueno, vamos a un contacto vía Zoom en esta edición de Informate en la mañana de Canal 4. Realmente es un gusto de saludarlo al ministro de Gobierno de la provincia de Misiones, Marcelo Pérez. ¿Qué tal? Buen día. Alicia Fischer lo saluda. ¿Cómo le va? Buen día, Alicia. Un saludo para vos, para toda la audiencia. Un placer estar. Bueno, mucho trabajo este año en particular. Ustedes, cada uno desde su lugar, creo que trabajaron el doble de lo que se trabajó años anteriores, ¿no? Sí, por supuesto, pero bueno, a todos nos ha tocado un año distinto. Eh, Sí, el hecho de estar en contacto vía Zoom, antes no lo hacíamos así, y bueno, exacto. un montón de cosas. Y bueno, también en lo que hace a la gestión, sí, es un año especial, con muchas modificaciones en nuestra vida cotidiana, en nuestro accionar, en la agenda también. Lo que uno Sí. tenía planificado el año que viene, bueno, cambió un poco con la pandemia, ¿no? Exacto. Para nosotros, por ahí los medios del interior tenemos más acceso a ustedes los funcionarios porque eso de trasladarse, ¿no?, a Posadas para una entrevista o que ustedes vengan acá, como ha quedado de lado, entonces para nosotros es un contacto mucho más directo con los funcionarios. Puede ser, puede ser. No, a Así, mí me gustaba mucho ir más seguido por el interior sí. y también la agenda nuestra ha cambiado porque el día a día es más complicado. Ahora seguramente vamos a hablar de la pandemia. Antes no Sí, hablábamos de eso, estábamos hablando de otra cosa, ¿no? exactamente. Se sumó algo más, se Sí, sumó algo siempre, más, se suma siempre, siempre hay algo nuevo. Bueno, hablar exactamente. un poquitito acerca de las resoluciones del gobierno provincial con este tema de haber cerrado las fronteras de la provincia de Misiones y también restringir de alguna manera el ingreso de personas desde otras provincias a nuestro, que ahora con la apertura, con la llegada de los vuelos, se ha modificado todo este panorama. ¿Qué pasa en los famosos pasos, como por ejemplo la zona con la provincia de Corrientes? ¿Se ha de alguna manera simplificado un poco más el tema de la gente que ingresa a Misiones? Sí, a partir de la apertura del transporte interjurisdiccional, eh, la provincia ha tomado la decisión de solamente exigir, por una cuestión obvia, solamente el testeo negativo con menos de 48 horas o el testeo rápido eventualmente Sí. de aquellas personas que ingresan a la provincia. Hay que recordar que por ahora el traslado interjurisdiccional, es decir, de provincia a provincia, es para aquellas personas que son trabajadores esenciales o aquellos que van a otra jurisdicción por una cuestión de salud o fuerza mayor. En su momento, nosotros establecimos, además de tener el COVID negativo, 14 días de aislamiento. Sí. Tenía la razón de ser de que muchas personas se trasladaban vía terrestre y llegaban al límite provincial sin ser trabajadores esenciales o sin venir por una cuestión de salud exclusivamente, sino que a veces abandonaban su lugar de residencia en Buenos Aires y volvían a la provincia, a la casa de algún familiar, o volvían a la provincia porque son misioneros y tenían su domicilio aquí y estaban una temporada allá. Entonces se implementó, además del certificado de COVID, del pasaporte sanitario, también el aislamiento por 14 días. Sí. Bueno, esta restricción segunda se, la hemos dejado en este tiempo de lado en virtud de que, bueno, que los vuelos han regresado y no podíamos hacer una diferencia entre aquellos que venían por una cuestión o por otra. Pero recordemos sí a la gente que aquellos que se pueden trasladar de una jurisdicción a otra no dejan de ser solamente los trabajadores esenciales o las personas que por fuerza mayor, por fuerza mayor o por una cuestión de salud ingresan a la provincia o van a otra provincia. Sí. O sea que por ahora sí, es obligatorio el certificado de COVID negativo con que se haya expedido en menos de 48 horas, pero Así no es, más el aislamiento de los 15 días. así es. No son decisiones caprichosas, tienen que ver con cuidar la salud de todos los misioneros, de, de evitar los contagios masivos, Sí. y siempre la recomendación a todos los que están, a todos los que escuchan, de seguir cuidándonos, de no bajar la guardia. Si nosotros llegamos hasta aquí es por el esfuerzo de la gran mayoría de los misioneros. Tenemos que seguir cuidándonos, usar alcohol, el barbijo, Sí.
guardar distancia, no hacer reuniones masivas de personas. Para eso hay lugares que están habilitados y en la medida que podamos convivir hasta la aparición de la vacuna, que no va a ser dentro de mucho tiempo aparentemente, podamos mantenernos en estos niveles, en estos estándares donde la provincia se ha destacado y donde la provincia, con una gran gestión obviamente del gobernador de la provincia, de Oscar Herrera, hemos logrado estar en una situación que es mirada con buenos ojos por el resto del país. Sí. Bueno, Misiones es una provincia con una permeabilidad muy alta en sus zonas de frontera, porque más allá del cierre de los pasos fronterizos oficiales, o los que ya todos conocemos, están los famosos clandestinos y es un control difícil de realizar a lo largo de toda la provincia, las márgenes que tiene el río Paraná y el río Uruguay, ¿no? Claro, nosotros tenemos 91% de nuestras fronteras son internacionales, tenemos una posición geopolítica muy diferente al resto de las jurisdicciones. Hacemos un enorme esfuerzo todos los misioneros y las fuerzas de seguridad, fundamentalmente, que están controlando la permeabilidad de las fronteras y hacen un trabajo que ahora tuvieron que aditar, que es el control del paso ciudadano por lugares que no corresponden. Sí, que es difícil porque es muy extenso todo y tenemos muchas matas boscosas o en todo caso mucho monte que llega justamente hasta el río y están esos senderos donde es casi como una tradición que sigue existiendo ese paso fronterizo, ¿no? Es difícil el control, pero no imposible. Para eso estamos trabajando, capacitándonos y también se da esa situación particular que Misiones tiene todo eso que acabas de describir y que nos hace sentir también orgullosos de tenerlo, porque si uno lo mira desde arriba, los dos países que Misiones es una cuña que se inserta desde esos dos países que están, que son Brasil y Paraguay, no tienen la geografía, la naturaleza, no tienen la biodiversidad que tiene la provincia de Misiones. Y bueno, una cosa lleva a la otra, sostener con tanto celo la selva, el monte, los árboles, el verde, Sí. también trae estas cuestiones que tienen que ver con cuidar nuestra fauna, la permeabilidad de las fronteras, la posibilidad a veces de algunos pícaros de esconder alguna cuestión que no es legal por esos lugares. Y para eso tenemos gente que está capacitada y que va y nos cuida, que son fuerzas de seguridad fundamentalmente. Sí, preocupa a la gente mucho el avance de, lamentablemente, los índices de delincuencia. No sé si esto se ha visto desbordado en este tiempo de pandemia, pero acá en El Dorado particularmente, todos los días tenemos registros de robo en viviendas particulares, de delincuentes que ya son conocidos por todos, hasta con sus apodos, que entran y salen de las comisarías y la gente tiene una sensación un poquitito medio rara con el tema de la seguridad. ¿Esto está preocupando al gobierno? La seguridad es parte de nuestra agenda. La cuestión de seguridad a veces es de un facilismo muy liviano de apuntar a la fuerza de seguridad como la responsable. Bueno, el delito es una cuestión muy compleja que tiene múltiples causas. Una de las causas tiene que ver con la falta de certeza, otra tiene que ver muchas veces con el consumo de drogas. Y en esto todos somos un poquito responsables, no solamente la fuerza policial. Es largo para filosofar y debatir, pero cuando uno avisora a una sociedad que no respeta normas básicas de convivencia, como son las fiestas y las reuniones clandestinas, y exige de por ahí una persona que está excluida socialmente que no recurra al delito, y es bastante dicotonómico, digamos, hay una dicotomía o estándares de valoraciones. Si todos respetáramos las normas, si todos respetáramos las normas, inclusive las de tránsito, las de convivencia, vuelvo a decir, podríamos hablar con una gran altura de una sociedad un poco más justa para todos. Porque también aquellos que están en un estado de necesidad, el delito se comporta con dos cuestiones fundamentales, la conducta y la oportunidad.
aquel que tiene la decisión de delinquir, por lo que fuere, porque es múltiple causal, vuelvo a decir, tiene que ver a veces con exclusión social, a veces tiene que ver con drogas, a veces tiene que ver con falta de certezas o pérdida de alguna posición económica, y a veces tiene que ver con una cultura mayor. Muchas veces, en varias oportunidades, hemos advertido, por ejemplo, que el hurto de yerba mate está vinculado con sectores no humildes, porque no es para consumo, sino que está vinculado a sectores altos de la sociedad. Lo mismo a veces el hurto o robo de madera, o esto que advertimos hace poquito, que tiene que ver con el contrabando de soja. Hace poco porque tomó notoriedad, hace mucho se trabaja, pero el contrabando de soja, donde hay muchísimo dinero en juego, y una vez que una organización se instala y comienza a delinquir en un área, como es en este caso el contrabando, una cosa va llevando a la otra. Un pequeño desorden lleva a un desorden mayor y hasta puede llevar a una organización criminal. Por eso se trabaja fuertemente y siempre está, vuelvo a decir, como dije al principio, dentro de la agenda la materia de seguridad. Sí, ¿cree que las leyes tendrían que ser un poco más duras para los delincuentes? No, yo creo que las leyes están. Las leyes para los delincuentes son leyes nacionales, que el Código Penal lo establece el Congreso de la Nación. Las penas están. Bueno, muchas veces es el propio sistema el que debe mejorar y no solamente las leyes, digamos. Las leyes están, vuelvo a decir, hoy he ejercido la profesión durante muchísimos años, hasta hace muy poco. Muchas veces tiene que ver con el sistema, y del sistema somos parte todos, cada uno en su responsabilidad, obviamente, ¿no? Sí. Ministro, otro tema que está preocupando a muchas comunidades, estos días pasó en Banda, la gente de Montecarlo también tiene lo suyo propio, también hubo otros casos muy trascendentes a nivel nacional, en los cuales Misiones no escapa, que es la ocupación de tierras, no solamente de tierras fiscales o propiedad pública, sino también de tierras privadas, propiedades privadas, el tema de la intrusión. Aquí en la provincia. O es obvio que la gente tiene una necesidad de establecerse, de tener su casa, de tener su tierra, pero está la propiedad privada y esto preocupa a mucha gente. Sí, por supuesto, nosotros también lo dijimos hace no mucho. En muchos casos, como bien decís, hay una necesidad y en otros casos hay especulación. No todo es lo mismo. Sí. En muchísimos casos hay una especulación política, también hay gente que utiliza esa necesidad para realizar una especulación y fomentar ese tipo de actividades o de actos. Seguro. Y en otras ocasiones hay una verdadera necesidad tras de ello. El Estado intenta llegar y solucionar, son tiempos complejos, tiempos difíciles, pero llama así la atención cómo se masifican algunas cuestiones que antes no se masificaban. Me cuesta muchísimo creer que en un terreno no esté organizado la toma masiva de un terreno. Una cosa es que una familia se instale en un determinado lugar, sí, y que eso es propio de una necesidad, sí, que masivamente vayan una mañana, una madrugada, 100 familias a ocupar un lugar. Exacto, sí. Sí, digamos que van en bandada, ¿no? Porque ya tienen hasta las casillas que instalan en el lugar prefabricadas. Por eso, donde hay una necesidad, el Estado va a estar, y donde hay una especulación, estará la justicia. Sí, así que bueno, están mirando el mapa de la provincia de Misiones, cómo se vienen registrando estos casos seguramente, ¿no? Sí, claro que sí. Ajá, en algunos lugares con más frecuencia que en otros, o en algunos lugares hay estos grupos que son más fuertes que en otros puntos de la provincia. Vuelvo a decir, creo que es muy fácil dilucidar dónde hay una necesidad y dónde hay una especulación. Sí, sí. En el resto del año, ¿qué cree que nos espera a los misioneros? Porque es como que recién de acá, de 2 meses a esta parte, en Misiones, hubo una mayor cantidad de contagios, vuelvo al tema de la pandemia, ¿no? Una mayor cantidad de contagios de COVID. Cuando todos decíamos que esto con el calor se iba a eliminar, que íbamos a tener menor cantidad tal vez, y que Misiones parecía una isla dentro del contexto nacional, finalmente es como que entramos en las generales de las otras provincias también, ¿no?
Misiones sigue siendo, porque su posición, a diferencia de otras provincias, es de privilegio, si se puede decir de alguna manera, en materia de contagios. Es un tsunami y el tsunami no se puede parar, lo que sí podemos atemperar los daños que puede ocasionar desde el Estado, desde la salud, desde la fuerza de seguridad, desde todo el tiempo que se ha difundido cómo debemos prevenir y cuidarnos. Creo que hemos hecho casi todo. Luego está en la gente el respeto a esto que hablábamos hace un ratito, de convivir en una situación donde ya todos sabemos y estamos informados y somos en la gran mayoría responsables de cómo debemos manejarnos para que la enfermedad no se propague exponencialmente. Pero indefectiblemente iban a crecer los casos. La diferencia que tenemos es que lo que avisorábamos al principio, y por eso se hizo un gran trabajo, era un panorama mucho más complejo, porque teníamos a Brasil, teníamos a Paraguay y teníamos al resto del país. Y sin embargo la provincia con una férrea conducción, con un gobernador muy presente en todas las áreas y sobre todo en la de salud, ha hecho, creo, hasta ahora hemos logrado, con medidas y con la respuesta del pueblo, estar en una posición que todavía es favorable, no es desesperante. Hay casos, y van a haber casos, lógicamente, porque en el mundo nosotros no estamos lejos del mundo y sin embargo uno ve la televisión y ve que en otros países que son primer mundo han eclosionado y sin embargo la provincia de Misiones no ha hecho eclosión. Exacto. Y con ya la liberación de un montón de actividades, con muy poca restricción hoy día para todo el mundo, ¿no? O sea, todos pudieron volver a trabajar en forma normal, casi todas las actividades, excepto el tema del transporte, todavía entre distintas localidades, como quien dice, de media y larga distancia, en colectivos, el resto prácticamente está todo habilitado. Así es, y tiene que ver con estas decisiones, a veces difíciles de tomar, pero entendibles en todos los casos, de permeabilizar algunos sectores lentamente, como se fue haciendo, para llegar a una normalidad con los cuidados que hoy decíamos, barbijo, distanciamiento, protocolos, etcétera. Claro, creo que todos entendimos que vamos a tener que convivir con esta realidad y hacer lo mejor posible, ¿no? Entiendo que sí, si no, no estaríamos en este lugar de estadísticas y de casos. Si hubiera habido una desobediencia muy grande, a veces es noticia la fiesta clandestina y esas cuestiones, pero si hubiera habido una desobediencia o un desentendimiento, Misiones estaría eclosionada. Creo que las medidas fueron acertadas. Y además de las medidas acertadas, hubo una respuesta de la población en que en su gran mayoría comprendió cuál es la compleja situación por la que se atravesaba Sí, y bueno, se ahora atraviesa. hoy estamos hablando de la posible vacuna. Lo que infunde un poco de temor es de dónde la quieren comprar, pues estamos hablando de la vacuna rusa. No sé si la gente tendría la misma opinión o las mismas reservas si hablásemos de una vacuna, por ejemplo, producida en Estados Unidos. No soy especialista, soy abogado. La verdad que creo que no puedo opinar ni estoy a la altura de una opinión científica. Eh, Simplemente deberé confiar en las autoridades sanitarias cuando me digan esta vacuna es la que corresponde y te va a curar o te va a prevenir una enfermedad. Esto es como ir al médico. Cuando vas a un médico y te dice tomar tal pastilla, bueno, sabes lo que tienes, simplemente confías y tomás o decidís no hacerlo. Sí, Eh, Confío que las autoridades sanitarias eh, no nos proveerán de una vacuna que nos haga mal, digamos. Me parece sí. una locura, ¿no? Exacto. No, que la resistencia de la gente o por ahí los comentarios que salen es por qué compramos la vacuna a los rusos. Esa por ahí creo que es lo que más se cuestiona. Sí, yo soy partidario generalmente de hablar de lo que conozco y de lo que Sí. no conozco tampoco recurrir al doctor Google. Ajá. Creo que hay que confiar en las autoridades que deben salir, los científicos que saben un poquito más que nosotros. Digamos. Yo no Claro, sí, sí. soy abogado simplemente, no soy científico, ni estoy en un laboratorio, ni conozco
siquiera cómo se hacen las fases de una vacuna más allá de lo que uno leyó, pero de luego Sí. las autoridades que autorizan o desautorizan un medicamento son los responsables, en ellos tenemos que confiar y centrarnos. Creo que excede y a veces es impropio hablar de algo que uno no conoce. Sí, de todas maneras, de acá No, a hasta veces fin de siempre. año y hasta que llegue la vacuna, seguramente vamos a escuchar muchas cosas todavía, ¿no? Y vamos a tener Sí, más pero lo información. importante es centrarse en el conocimiento y escuchar las voces de las personas que están habilitadas y calificadas para ello. Vuelvo a decir, el doctor Google o el doctor Ajá. Facebook Sí. no es la vía para debatir sobre unas cuestiones que uno no sabe y lo exceden. Sí, menos las redes sociales todavía, ¿no? Que ahí uno se puede Por encontrar de eso, todo. por eso te Exactamente, puedes sí. encontrar de todo, generalmente te encontrás con información falsa. Sí. Sí, hay de todo. Hay que Ministro, ser prudente. la recomendación entonces a la gente, que se siga cuidando. Esto no está superado todavía, nos falta una buena etapa. De acá a fin de año tenemos emergencia sanitaria establecida de todos modos. La apertura de la frontera por ahora no está en discusión. Según tenemos entendido, se va a mantener vigente por más Así es. presiones que haya por parte de grupos turísticos, empresarios, la gente que en Iguazú de alguna manera se está manifestando. Por ahora no hay resoluciones, no está considerada la apertura de la frontera. Son decisiones nacionales. Nosotros hemos trabajado para ver de qué manera se puede mejorar la situación de algunos sectores que están afectados. Algunos sectores han sido más afectados que otros, pero la decisión de la apertura de una frontera depende del gobierno federal. Lo que hace al tránsito vecinal, la frontera permanece cerrada en toda la provincia. Sí, en Posadas también hay una situación de presión de parte de las autoridades paraguayas, ¿no? Con el tema de la apertura del puente. No es únicamente Iguazú que está presionando. No, también sí, es cierto, es así, es correcto. Cada uno lucha o pelea por los suyos en lo económico o en la salud, de la manera que considere. Tenemos una posición tomada respecto a la capital provincial en cuanto a la necesidad de preservar la salud de todos los misioneros y la salud pública nuestra hoy es prioridad para el misionero. Sí, hablando del tema de salud pública, hoy justamente tuve un contacto telefónico con una delegada del gremio de ATE del Hospital SAMIC y bueno, este año ha sido de suma importancia y también de acuerdos entre el gobierno con la parte de los empleados del ámbito de la salud, que siempre fue un tema de conflicto años anteriores y sin embargo este año se pudo lograr un acuerdo que benefició a todas las partes, más que nada a los empleados, ahora con la incorporación de más de 200 personas a planta aquí en el Hospital SAMIC de nuestra ciudad, con el tema de aportes y con todo este tipo de cuestiones, así que ha sido un año de importantes logros. Sí, de no bajar la guardia, de seguir trabajando y de tratar todos los días de que donde haya una necesidad y un derecho a esa necesidad, el Estado pueda solucionarlo dentro de lo razonable y dentro de las posibilidades. No, hemos trabajado mucho en eso y vamos a seguir trabajando en ese mismo sentido. Nosotros tenemos un Estado muy presente, con muchísima cercanía, y no es solamente una palabra o solamente una frase cliché, sino que es así, digamos, uno ve al gobernador yendo a los lugares más cercanos a la sociedad, como es un negocio, como el otro día en Apóstoles, o como es la inauguración de un tanque de agua, donde haya una posibilidad de mejorar la situación de nuestros comprovincianos, está el Estado, en la medida de las posibilidades y de lo razonable. Exactamente. Bueno, ministro, muy agradecida por esta entrevista, por la posibilidad de contactarnos con usted y bueno, esperemos que esto sea un poco más frecuente de acá en más, ¿sí? Cuando quieran, en la medida del tiempo disponible, lo hacemos. Tengo gente acá esperándome, así que me hice un tiempito para poder charlar con usted. Muy amable, gracias y que tenga una buena jornada. Gracias, igualmente para usted. Gracias.